Vamos a dar paso a la siguiente mesa, que está también conformada por tres distinguidísimos juristas, el profesor doctor Henry Alexander Mejía, el doctor Rodolfo Cancino Gómez y la profesora doctora Jimena Pinto Nerón. Entonces, en primer lugar, le vamos a dar el uso de la voz al querido doctor Henry Alexander Mejía, que nos va a contar, nos va a explicar cómo se ha manejado la emergencia en la República del Salvador. No sin antes leer algunos breves datos curriculares. Él es catedrático de Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad del Salvador. También es consultor especialista e investigador en Derecho Administrativo. Es miembro ordinario del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y también cuenta con publicaciones muy reconocidas en toda Iberoamérica. Entre ellas destacan el Derecho Administrativo de la República de El Salvador, precisamente publicada en México por la prestigiada editorial Porrúa, y destacan también sus comentarios a la Ley de Procedimientos Administrativos. Por favor, querido doctor Henry Alexander Mejía, lo escuchamos. Muy buenas tardes, estimados amigos profesores, en especial a mi queridísimo amigo profesor Isaac Augusto Dansky, mi queridísimo amigo quien modera este panel virtual, Miguel Alejandro López Olvera, a quienes les tengo no solamente un aprecio, sino que una admiración en particular como académicos, como personas, por haber compartido mucho en la Academia Jus Administrativista en México. También un saludo especial a los profesores que nos acompañan en este panel. En esta oportunidad voy a tratar de 15 minutos resumir los tres grandes puntos esenciales de lo que se ha dado en el marco de la contratación pública dentro de esta crisis sanitaria que nos ha confinado durante cerca de, al menos en El Salvador, cerca de casi 50 días y nos llevará a confinar a 70 días más o menos, que ha generado un cambio drástico en nuestra cotidianeidad y por supuesto en el método de enseñanza. Y prueba de ello fue este seminario internacional que ahora pues tengo el gusto de disertar. Voy a hablar en principio sobre algunos antecedentes propios de nuestro ordenamiento jurídico y luego los efectos de la contratación pública a grandes rasgos, porque sabemos muy bien de que los efectos son muy grandes como a consecuencia del COVID-19 y finalmente las conclusiones. Hay que hacer una reminiscencia en especial de que en nuestro país el 14 de marzo, digo 14 de marzo porque para Europa fue mucho antes, ¿verdad? Y para China, por supuesto, desde el año pasado, se estableció a la iniciativa del presidente a través de su ministro a la Asamblea Legislativa para que se creara la Ley de Emergencia Nacional, que es una ley temporal que se deriva como a consecuencia de la Ley de Prevención y Mitigación de Desastres. Desastres llamada así como Ley de Protección Civil. Es un decreto, una ley temporal que conlleva fundamentalmente a tomar medidas sanitarias en aras de hacerle frente a los contagios y fundamentalmente a la prevención ocasionada del COVID-19. Este decreto de emergencia establece dos aspectos. Uno, establecer empréstitos, es decir, voluntarios, para fortalecer el presupuesto público y poder adquirir bienes y servicios. Y de la misma manera, ¿verdad? El primer decreto no lo hizo, pero posteriormente el 23 de marzo hubo una reforma en especial donde se establece
dentro del ámbito del decreto de emergencia, lineamientos de contratación directa. Eso es uno de los efectos, por supuesto, del COVID-19 dentro del marco de las contrataciones públicas. Sabemos muy bien de que las contrataciones directas son de carácter excepcional y muy excepcional. Yo quiero traer a cuenta de que tenemos dos antecedentes en El Salvador, de declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma que se dio en primer lugar sobre las compras públicas de medicamentos. Esto sobre el desabastecimiento que teníamos en los hospitales, se dio una reforma y la Sala de lo Constitucional la declara inconstitucional, aduciendo que violaba el principio de igualdad y el principio de libre competencia. Esto en alusión de que la reforma establecía compras de medicamentos sin especificar algunos que se pudieran establecer en un plan anual de la contratación pública. Con este antecedente, se hizo necesario que el Ministerio de Hacienda en El Salvador, a través de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones, estableciera lineamientos para las compras públicas y sobre todo de medicamentos. Ya saben, los medicamentos que, bueno, que tenemos una pugna a nivel mundial, si algunos funcionan o algunos no funcionan, esto es un problema global, y se establecen pues medicamentos de compras directas para hacerle frente a esta crisis sanitaria. Todo como consecuencia de la declaratoria de emergencia. Nosotros no tenemos el estado de alarma, la declaratoria de emergencia podría ser su equivalente, es un decreto temporal para, en consecuencia, establecer compras públicas de carácter directa y de carácter específico, cuáles medicamentos y además utensilios, ¿verdad? Como mascarilla, traje especial para poder afrontar esa crisis sanitaria. Aquí puede generar una serie de inconvenientes. Las compras públicas, si bien dentro del ámbito de la emergencia, siempre están sujetas a control. Acordémonos de que ya ha sido ampliamente reconocido a través de las declaraciones y a través a nivel implícito el derecho a la buena administración. El derecho a la buena administración implica que las compras públicas se hagan con la debida transparencia, respetando, por supuesto, los principios de contratación, el principio de publicidad, gratuidad y rendición de cuentas. Sobre todo porque en El Salvador se dio un fenómeno, y creo que habrá pasado en muchos países, donde personas salvadoreños que estaban en el extranjero venían a El Salvador y se cerraron los aeropuertos y entraron en una cuarentena obligatoria, lo cual conllevó a que el Estado de El Salvador, a través de su gobierno, hiciera contrataciones de hoteles, comida, incluso medicamentos para hacer pruebas, para hacer la prueba del COVID-19, para efecto de poder establecer un plan de control sanitario para las personas que ingresaban al país. Y de la misma manera se dio otro fenómeno que paralelamente se decretó el régimen de excepción, porque así, eso fue durante un mes, digo un mes porque posteriormente hubieron algunos problemas, la Asamblea Legislativa ya no lo prorrogó, donde se restringía el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho de reunión y el derecho de no ser obligado a cambiar de domicilio, porque muchas personas violentaban la cuarentena y lo que hacía era el Ministerio de Salud, a través de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, confinar a personas en cuarentena obligatoria en lugares que habían sido contratados al efecto para establecer un control sanitario. Como consecuencia de los abusos, pues ya no se siguió el régimen de excepción, solo fue durante un mes, duró aproximadamente hasta el 14 de abril del presente año, y nos hemos mantenido hasta la fecha con una ley de emergencia. Hace como 3 días entró otra ley en especial para hacerle frente al combate del COVID-19, donde se le da facultades al Ministerio de Salud. En consecuencia, las compras públicas directas son un efecto del COVID-19, pero esto no implica que no estén sujetas a alineamientos y al control ciudadano, sobre todo porque el Estado de Derecho no está en cuarentena.
en un estado de emergencia o estado de alarma, o como se le llame en diferentes países, las garantías constitucionales deben de estar mayormente fortalecidas y sobre todo la Contraloría Social debe de estar a la orden del día. Eso como parte del equilibrio del poder y de la teoría de los frenos pesos y contrapesos y del poder ciudadano que nos embiste nuestra Constitución. De allí vienen otros efectos como consecuencia del decreto de emergencia es la suspensión de plazos, porque se estableció plazos administrativos, la suspensión de plazos judiciales. Esto conllevó a que algunos procedimientos de selección se detuvieran, procedimientos de selección de compras públicas, y además se detuvieran por esto como causa fortuito o fuerza mayor, según como se le llame, en diferentes países, los procedimientos de ejecución, de los contratos públicos. Y como ustedes saben muy bien, de que se paraliza la administración pública, se paralizan los suministros, ¿verdad? Los suministros como por ejemplo de aire acondicionado, limpieza, entre otros servicios que la administración pública siempre tiende a bien contratar, incluso suministros de otra índole que son muy frecuentes para el normal funcionamiento de la administración pública. Aquí debemos de entender que la suspensión de plazo implica una prórroga, por supuesto, consensuada o podría ser automática, depende de las circunstancias. No implicaría imponer sanciones administrativas que son propias de los regímenes de contratos públicos por el hecho del incumplimiento, y de la misma manera no tendría por qué dar por terminado el contrato como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, sin perjuicio de que los contratantes entre el ente público y el contratista puedan ponerse de acuerdo, porque ya no tiene razón de ser el objeto del contrato. De ahí pueden darse la invocación de la cláusula del equilibrio financiero, sobre todo en esta circunstancia, donde las prerrogativas de la administración, si bien estamos en un estado de emergencia, no se amplían. No se amplían y tampoco no debe de ser abuso. Al contrario, el contratista debe de estar todavía mucho más protegido, sobre todo en aquellos contratos de obra pública, donde imaginémonos de que hay una inversión, la actividad de construcción se encuentra paralizada y además el empresario tiene que asumir los costos y los riesgos económicos que ha generado el hecho de la suspensión de la ejecución de la obra y en consecuencia el pago de salarios con sus trabajadores o con los subcontratistas. Imaginémonos la cadena que puede ocasionar el hecho de suspender un contrato de obra pública. Bueno, aquí se han tomado medidas para efectos de poder paliar y evitar la suspensión de contratos, pero el empresario no puede cargar con todos los costos. Esta es una discusión que se ha dado en El Salvador, donde no puede cargar todos los costos, fundamentalmente porque no percibe ingresos y sobre todo los pagos, óigase bien, los pagos de la ejecución del contrato administrativo pueden estarse viendo afectados. Esto no implica, yo creo que ha pasado en América Latina, que algunos contratos, por ejemplo, de consultoría, puedan ejecutarse a través del teletrabajo. Curiosamente, en esta etapa, El Salvador aprobó una ley de teletrabajo que todos hacemos home office y podemos trabajar desde nuestra casa con el propósito de que el contrato no se vuelva o no se interrumpa. De la misma manera, esto debe de llevarnos a tres grandes reflexiones. La primera, que el COVID-19 como una causa que ha conllevado a decretar estados de emergencia, estados de alarma, las garantías, los derechos y los principios constitucionales o convencionalmente configurados
no se ven suspendidas, al contrario, se ven fortalecidas dentro del marco de la proporcionalidad y en el marco de la aplicación y de la ponderación. Segundo, las causas extraordinarias de compras públicas siempre deben de ser supervisadas, no solamente sobre la base de la rendición de cuenta y el principio de máxima publicidad, sino que el Estado esté escogitando al contratista que vaya a prestar los bienes y servicios de mejor calidad y de mejor precio, porque no se trata de hacerse un cheque en blanco en este tiempo de crisis. Y tercero, es muy importante equilibrar eh, el derecho a la salud frente a las libertades públicas. ¿Por qué digo esto? Porque aquí se han dado un dilema donde todo mundo está invocando el derecho a la salud como una prioridad, por supuesto, dentro de esta crisis sanitaria, pero esto no implica que podamos afectar otras garantías individuales. Los contratos públicos, el régimen de contratación pública debe de estar supervisada por la Contraloría Pública, por supuesto en el caso salvadoreño en la Corte de Cuentas, y además debe de estar supervisada por el Poder Ciudadano. Nuevamente agradezco la invitación a Isaac, al distinguido amigo Jorge Vargas Morgado, que se me olvidó saludarle, y a Miguel Alejandro López Olvera, quien pues ahora nos ha invitado también y también le guardamos mucho respeto y cariño. A sus órdenes, también un saludo especial a los estudiantes salvadoreños que forman parte en este momento de esta sala, a Felipe, a Francia, a quienes he podido ver en esta sala de Zoom, y nuevamente agradeciendo al Instituto de Investigaciones Jurídicas por promover estos eventos y adaptarnos a este uso de nuevas tecnologías, siendo resilientes desde el punto de vista académico. Muchas gracias, por favor. Muchísimas gracias, querido profesor Henry Alexander Mejía. Muy ilustrativo, muy concreto el panorama que se está presentando en este momento en El Salvador. Todos sabemos, ¿verdad?, de las noticias que nos llegan, de la crisis sanitaria, de la crisis, como lo acaba de comentar, jurídica, y también nos enteramos de la crisis carcelaria, ¿no?, que está sucediendo. A continuación, le vamos a dar el uso de la voz al querido profesor doctor Rodolfo Cancino Gómez, quien también ha venido participando en los últimos años en las actividades. Hemos coordinado una serie de eventos académicos. Pues desafortunadamente se tuvo que cancelar nuestro tradicional seminario de contratación pública que realizamos en el mes de abril porque pues, nos alcanzó el estado de emergencia. Voy a leer algunos datos curriculares del querido doctor Rodolfo Cancino Gómez. Él es profesor investigador definitivo en el área de comercio internacional en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es coautor del libro La Contratación Pública Internacional, publicado en Europa, en coautoría con el profesor José Antonio, y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y al Observatorio de Contratación Pública, y desde luego pues tiene una amplia participación en congresos, seminarios, talleres a nivel internacional y nacional. Por favor, querido doctor Rodolfo Cancino, adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, querido super amigo. La oportunidad de dirigirme a tan selecto grupo de conferencistas y de expertos que, aunque no tienen una ponencia en lo particular, están con un ávido interés de escuchar pues, nuestras líneas de pensamiento. Agradecerte a ti personalmente por esta magnífica coordinación, al igual que a mi distinguido amigo y colega, al doctor Isaac Damsky, ¿sí?, de nuestro país hermano Argentina, que le mando un afectuoso abrazo. Bien, después de estos agradecimientos, pues quisiera pues
empezar mi ponencia en el sentido de que, pues, que el COVID, ¿sí? 19 es un enemigo invisible, indestructible y expansivo, ¿sí? Ha sido un dardo envenenado, ¿sí? Que ha socavado la economía de todos los países, ¿sí? Entonces, es indudable de que los efectos económicos han sido devastadores, o sea, todos estamos prácticamente insertos en lo que se denomina una recesión global económica. Yo creo que ahí la importancia, porque pues el COVID, pues ya llegó, ya hizo daño. Por lo tanto, aquí vale hacer remembranza a una expresión de Manuel Kant de que vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Todos los países han adoptado toda una serie de medidas y han implementado toda una serie de acciones extraordinarias porque pues se trata evidentemente de una pandemia, ¿sí? Global que ha denostado y que ha lacerado las economías nacionales. Entonces, este tsunami, ¿sí? Ha provocado el confinamiento de la población, la suspensión de los plazos jurídicos, legales, en tanto de la cuestión de los procedimientos de contratación pública, y lo principal, que es lo que yo quiero darle enfoque a mi ponencia, son los efectos económicos que tiene el COVID. Obviamente que todas las ramas del derecho, que es evidente que todos los sectores productivos, todos los sectores de transformación, ¿sí? Han sido realmente colapsados, ¿sí? Ante este confinamiento. O sea, tenemos realmente, por si esto no bastara, tenemos una caída del precio del petróleo a nivel internacional, ¿sí? Esto le complica el escenario a México para salir de esta crisis económica. Pero como les decía, aquí lo importante es ver también todos esos efectos a la luz del derecho, porque el derecho, ¿sí? Ante esta crisis que vivimos, ha producido sus propias normas jurídicas. Se han generado toda una serie de herramientas jurídicas que eso ya se verá conforme a los efectos o la efectividad de los resultados alcanzados, porque se trata de paliar la crisis. Entonces, se ha buscado regular conductas para configurar fenómenos y producir resultados concretos y tangibles para salir de la crisis. Porque aquí, ¿cuál es la pregunta? ¿Para qué sirven las herramientas jurídicas? Para detener el efecto que yo les dije del COVID-19 o realmente para paliar la crisis económica. Obviamente que la respuesta es la segunda, pero para eso necesitamos herramientas jurídicas realmente con un grado de efectividad, de aplicación, de ciencia, fiabilidad y credibilidad. En este sentido, ¿sí? Dado esta declaración de la Organización Mundial de la Salud, se han producido, se han generado, pues toda una serie de instrumentos que ustedes, los que me antecedieron en la palabra, han hablado, ¿sí? O han tratado de describir los principales ordenamientos que han adoptado sus países. También mi colega Miguel Alejandro habló sobre algunos acuerdos. Yo quiero referirme a los que más que todo, aquellos que tienen una cobertura y un alcance económico, ¿sí? Si partimos de la base constitucional en México de que la licitación es el mecanismo ideal y vamos a decir legalmente consentido, ¿sí? O sea, en el párrafo tercero dice de que se puede llevar a cabo mediante otras dos excepciones, que es la invitación cuando menos a tres personas y las adjudicaciones directas, los mecanismos de contratación. Entonces no hay ningún problema de que ante una pandemia, ante una situación de emergencia de fuerza mayor, tal como fue declarada esta situación en México, pues todo se hiciera a través de adjudicaciones directas. Eso no hay problema.
Pero lo que sucede aquí en México, que aparte, como resultado de esta crisis, no solo nos fuimos por adjudicaciones directas, sino que además, ¿sí? Se permite, mediante la ley de adquisiciones y la ley de obras públicas, que existan otras condiciones de fuerza mayor. No voy a entrar a la doctrina, que ya también se ha abordado atinadamente en cuanto al caso fortuito o fuerza mayor o la teoría de la imprevisión. Entonces, los procesos de licitación pública que ya están abiertos, se podrán decretar en cierta medida la licitación y proceder a los mecanismos de invitación, ¿no? O a estas excepciones que yo les dije, y que lo de adjudicación directa también. Entonces, estas situaciones aleatorias o impredecibles, de acuerdo con estas fracciones en las leyes correspondientes, pueden adquirir sin necesidad de ir a la licitación pública. Sin embargo, ante una situación inesperada, urgente, debemos tener mejores criterios, ¿sí? Debemos tener mejores herramientas. Esto nos ha dado de que no hemos podido garantizar un servicio público en muchos tipos, en muchos segmentos, y se ha dado lugar a de que exista desabasto, que exista sobreprecios en las ofertas de los productos y servicios, y realmente se tenga que llegar a un momento de iniciar investigaciones por responsabilidades en el comportamiento de los servidores públicos. Quiero tocar el decreto por el cual se llevó a cabo la extinción de los fideicomisos públicos. Fue la primera, vamos a decir, que tuvo unos grandes efectos económicos. Obviamente que el objeto que tenía aquí el Ejecutivo era atraer recursos públicos. O sea, se pasó por alto, ¿sí? Todos los recursos públicos, ¿sí? Que esos recursos públicos que estaban al amparo de un contrato fiduciario, ¿sí? Esto que es una medida que no encuadra dentro de las facultades o atribuciones que tiene el Ejecutivo. Es una medida abusiva, ¿sí? Por no decir es una confiscación, o en su caso, si existiese un elemento de inversión extranjera, estaríamos ante una medida equivalente de la expropiación. Entonces, estamos realmente colapsados, colapsados en el sentido de que hay una desesperación por parte del sector gubernamental en atraer recursos, y eso concuerda con el primer párrafo del 134 constitucional, y como les decía, de que el mismo ordenamiento tiene una inconsistencia o una contradicción que dice que si no se puede hacer mediante licitación, se va a las excepciones. Si no se va por las excepciones, se puede ir mediante manuales o lineamientos que tienen las entidades públicas, y también tanto del sector central como del sector paraestatal. O sea, estamos hablando de un marco jurídico totalmente pulverizado, atomizado, que da lugar a lo que se llama dispersión normativa. O sea, es un marco jurídico confuso, muy confuso, porque eso no te da fiabilidad en la aplicación. El decreto, como les estaba yo diciendo, entra, porque hace un chapo y dice, para que se va a atender y que va a establecer medidas de austeridad, ¿sí? Que deberán observar las dependencias y entidades bajo criterios, criterios, ni siquiera principios, criterios sin sustento jurídico, sin enfatizar que se trata de una herramienta para paliar la crisis económica provocada por el COVID-19, porque ese es el verdadero objeto de un instrumento legal, ¿sí? No solamente tratar de salvaguardar otro tipo de intereses. Entonces, mediante la aplicación de ciertas medidas de austeridad, y en eso que redunda, pues de que pretende quitarles un 25% de los salarios de su director hasta el presidente, quiere en cierta manera la desaparición de 12 subsecretarías, ¿sí? Y la renuncia
voluntaria a los aguinaldos, ¿sí? Entonces, esto pues podría ser totalmente inconstitucional, pero lo que realmente tiene un efecto directo dentro de la contratación pública es cuando dispone la reducción del 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, incluyendo, es que escucho ahí como algunas voces, incluyendo a los supuestamente comprometidos, es decir, aquellos contratos que estén en curso o que no se hayan en cierta manera cerrados, pues corren el riesgo de que caigan dentro de este 75% que se va a reducir el presupuesto, ¿sí? Escucho un eco ahí, super amigo, no sé si nos pueden ayudar los que están manejando la sala virtual, por favor. ¿Pueden ayudar cerrando sus micrófonos? Sus micrófonos, por favor. Gracias. Entonces les decía de que este decreto trae consigo de manera implícita e inherente una contradicción o sinsentido, ¿sí? Ya que dice combatir la crisis mundial del modelo neoliberal. Eso no es el objetivo. Y por otro lado, enarbola o defiende este modelo, pues al adoptar medidas keynesianas en lo relativo al recorte del gasto público y a las estructuras de las dependencias federales, ¿sí? Es un decreto débil e inconsistente en cuanto a su fundamentación legal, carece de técnica legal, ¿sí? Se rige por criterios, no por principios que están consabidos y asentados en el 134 constitucional, y atenta, o sea, como ya se había dicho por el doctor López Olvera, que atenta, violenta y arrebata los derechos consagrados en la Carta Magna, ¿sí? Es decir, es realmente una afrenta contra la teoría de la división de poderes. Otra afectación directa, ¿sí? Es de que todos esos procedimientos de contratación, como les decía, podrían, ¿sí? O sea, ser suspendidos y si se da una extensión de la contingencia, puede darse la posibilidad de que finalice el ejercicio fiscal sin que se pueda comprar todo lo que se tenía programado, lo que desde una perspectiva económica podría dar un subejercicio fiscal. Si un gobierno no gasta lo aprobado y lo asignado dentro de su presupuesto o cada una de sus dependencias y entidades, no realizarán un ahorro, ni actuarán conforme a lineamientos de austeridad. Simplemente son agentes coadyuvantes de la contracción de la economía. Otra afectación grave a las finanzas públicas es la fuerte caída del peso ante el dólar, o sea, un aumento en el tipo de cambio que impacta la demanda de productos y servicios que se importan, ya que producen aumento de los precios en detrimento del erario. Dado que tenemos una balanza comercial deficitaria con Estados Unidos, o sea, importamos casi el 80% del universo que tenemos en las transacciones comerciales normales con Estados Unidos. Se provoca una mayor deuda pública y un efecto directo a las contrataciones públicas internacionales que tenemos en nuestra legislación como abiertas, ¿sí? Y las también internacionales bajo capítulos de Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Que son muy importantes para México porque tenemos 13 instrumentos que nos da un grado de encadenamiento, ¿sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta el tipo de cambio porque hay una disparidad aproximada. Se ha dado una depreciación alrededor del 30% antes de que llegara el COVID-19 y que lo que produce en cierta manera que tenemos que comprar menos, ¿sí? Y tener que pagar más, ¿sí? Todo por el tipo de cambio. Y esto, porque recuerden que el tipo de cambio dentro de un procedimiento de contratación pública es la que debe, o sea, fijarse y regirse
a la fecha de presentación y apertura de las proposiciones. Bueno, estoy hablando de la licitación pública, pero ya ven ahora, los grandes escándalos, pues todos son por adjudicaciones directas, donde existe una discrecionalidad, vamos a decir, infinita por parte de la autoridad. Entonces, es muy importante que las acciones y el gasto público del gobierno ahora se destinen a 38 programas, tales como el aeropuerto de Santa Lucía, que le denominan Felipe Ángeles, la construcción de la refinería de Dos Bocas, el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, o sea, todo lo que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ahora va a ser un parque ecológico. Y el Tren Maya. Entonces, realmente aquí no encuentro realmente la fundamentación en este decreto, que es para mí muy importante, porque eso va a formar parte de las nuevas facultades y atribuciones que está buscando el Ejecutivo en materia de presupuesto, donde de un plumazo va a desaparecer las atribuciones que tiene per se el Congreso de la Unión. Viene otro acuerdo, ya para que no los canse tanto, sobre la suspensión de actividades esenciales. O sea, es muy extenso. No quisiera yo caer en cada uno de los sectores, porque cada uno de ellos tiene implicaciones muy especiales y particulares, ¿sí? Pero de la lectura hay actividades de que no pueden ser calificadas como esenciales o no esenciales. Hay una disparidad, hay una incongruencia, ¿sí?, en los criterios aplicados. Hay una redacción muy ambigua, ¿sí?, para determinar lo que entiende el gobierno por actividades, ¿sí?, esenciales. Y ha traído una serie de afectaciones en la cadena de producción, de suministro, de comercialización. ¿Por qué? Porque no hay un criterio objetivo, se han descalificado algunas actividades, ¿sí?, que desde cualquier forma que se analice son actividades esenciales. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un programa muy exitoso que se llama el programa INMEX, de la industria mexicana manufacturera y maquiladora de exportación, donde se hace ensamble de partes y componentes de otra materia de insumos y que después tienen que regresar hacia Estados Unidos. Imagínense ahí esa industria que aglutina alrededor de 400,000 empleos y del 70% del universo de esas empresas tienen nacionalidad estadounidense, pues existe un reclamo por parte del gobierno de Estados Unidos para que esa actividad ya la reabran a la brevedad posible, ¿sí? Porque esto forma parte de la cadena, de las cadenas globales de valor, ¿sí? Entonces, vean la importancia que trae. O sea, estamos analizando las herramientas jurídicas por los efectos económicos que produce. Entonces, por lo que estamos viendo, no estamos llegando por un buen camino. Como una reflexión final, porque aquí no podemos llegar a conclusiones, ¿estamos de acuerdo? Podemos llegar a conclusiones. Este es un proceso inacabado. Tenemos que aprender a convivir con el virus y a poder sortear. Es un parteaguas, es algo coyuntural, es un punto de inflexión, porque el COVID desnudó así el sistema o el ciclo de las contrataciones públicas en México, ¿sí?, donde refleja una ineficiente operación, ¿sí?, y una adecuación, ¿sí?, una congruencia apegada a todas las disposiciones supremas y bajo criterios arbitrarios y decretos desvirtuados han opacado el funcionamiento del sistema. Esto también trajo como reflejo de que no tenemos un sistema electrónico. La contratación electrónica es el futuro de la contratación pública. La tecnología es la que nos salvó. Estemos de acuerdo con eso. Por la tecnología estamos aquí. Por la tecnología estaremos. Pero
Lo importante es tener adecuación. Bueno, dice Isaac que no está de acuerdo, pero wow, o dice que sí, gracias Isaac. La tecnología es muy importante y ahora estoy viendo porque analizando de que existen ya las iniciativas para sacar una nueva ley de adquisiciones, una nueva ley de obras públicas. Es el momento más inoportuno para sacar una iniciativa en ese sentido. Y si nosotros lo revisamos, nos damos cuenta que están repitiendo lo mismo, lo que tiene, que es el Compranet y su sistema electrónico, que no sirve para nada. Es un sistema bobo, no interpreta, no compatibiliza, no hace lectura, no traduce los lenguajes cibernéticos, no arroja datos estadísticos. En fin, tenemos que aprender de la tecnología. Ahora, es el momento. Por eso yo son dos momentos o dos cuestiones más bien, para rematar ya, porque me quiero ir, es para ya ir de mi participación, porque sigue, ahorita les presento quién sigue. Es que realmente que en esa iniciativa se incorpore la contratación electrónica. O sea, que realmente se fortalezca, que se creen catálogos electrónicos y un verdadero lenguaje cibernético donde no haya exclusión, donde no haya discriminación, donde sea realmente bajo los principios de transparencia y libre concurrencia, que todos podamos consultar la información que se genera, porque la transparencia es eso, acceso a la información, difusión de la información y sobre todo la protección de datos personales. Y el otro gran punto, que debemos aprovechar las autoridades en materia de contratación pública, es este boom o este momento tan importante de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a partir del 1 de julio del 2020, que ya ha dado algunos efectos porque este primer trimestre ya hubo un repunte de las exportaciones de México hacia Estados Unidos. Entonces yo creo que ante este escenario adverso tenemos dos medidas o dos instrumentos que nos pueden realmente dar una bocanada de oxígeno para seguir adelante, o sea, un salto hacia adelante, ¿sí? Hacia adelante, pero siempre y cuando, ¿sí?, se respeten los compromisos que tiene México en los tratados comerciales y que adopten las mejores prácticas internacionales. Bien, eso es mi ponencia. Quisiera yo ahora darle paso, la que sigue, que es Jimena Pinto Nerón, es una de las mejores expositoras que yo he escuchado. La caracteriza la garra charrúa y ella dice de que ahora ante el COVID lo hicieron mejor que los argentinos. ¿Qué piensas, Isaac? Entonces, te dejo la palabra, a Miguel Alejandro, perdón, quien es el que está coordinando esta mesa. Y muchas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias, querido Rodolfo. Una magnífica ponencia. Efectivamente, el COVID no solamente ha puesto en jaque a las personas, no solamente puede entrar a los cuerpos de las personas, sino también vemos cómo está pues colapsando, ¿no?, a los sistemas jurídicos, especialmente a los sistemas de contratación pública, y cómo desde hace aproximadamente 4 o 5 años que nosotros venimos trabajando el tema, lo habíamos advertido y habíamos propuesto que en lugar de que en nuestro país exista toda esta gama de disposiciones normativas, pues se pase a un esquema de un Código Nacional de la Contratación Pública, ¿no? Eso lo habíamos propuesto. Muy bien, una magnífica ponencia, muy agradecidos. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar la ponencia de la doctora Jimena Pinto Nerón, que como lo acaba de decir el doctor Rodolfo Cancino, ella es originaria de la República del Uruguay. Voy a leer algunos datos curriculares. Es catedrática, asistente de las materias de Derecho Administrativo y Técnica Forense de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es asesora en la presidencia de la Cámara de Representantes, es decir, en el Poder Legislativo
de Uruguay. Y su último trabajo es Contratación Pública y Régimen Anticorrupción, publicado en el libro La Contratación Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual también es coordinador el profesor Rodolfo Cancino. Es integrante del Instituto de Derecho Administrativo en la Universidad de la República y es socia por el área jurídica de Uruguay en The International Consulting Group. Adelante, querida doctora, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer para mí estar con ustedes en la tarde de hoy. Quiero comenzar agradeciéndole a nuestro querido superamigo Miguel Alejandro López Olvera, también al querido amigo Isaac Augusto Damsky, con quien ya Rodolfo Cancino casi me pone en un conflicto rioplatense, pero esperemos que no pase a mayores. Así que bueno, gracias Miguel Alejandro, gracias Isaac, y a mis compañeros de mesa, a Henry Mejía y a mi gran querido amigo Rodolfo Cancino. Si ustedes me permiten, y si me lo permite el administrador, que es Miguel Alejandro, voy a compartirles pantalla para hablar con ustedes con una pequeña presentación. Para hablar de lo que nos compete, ¿verdad? Que es la contratación pública en esta época de COVID. Para ello vamos a tratar básicamente 3 puntos. Voy a comenzar comentándoles lo que es la situación en Uruguay, las medidas adoptadas y por último vamos a elaborar unas reflexiones finales que son comunes a la contratación pública ya en lo extra Uruguay que nos atañen a todos. Yo coincido con Rodolfo en que no podemos hablar de conclusiones, sino de reflexiones por la época en la que estamos viviendo, así que bueno, hacia allá vamos. La situación en Uruguay, bueno, la realidad es que Uruguay, para ponerlos en contexto, es un país pequeño, es un país de aproximadamente 3,5 millones de habitantes y el 1 de marzo de este año tuvo un cambio de gobierno. Eso fue el 1 de marzo y el día 13 de marzo, cuando se detectan los primeros casos, que fueron 4 casos, ya el Poder Ejecutivo se expide y dicta el decreto número 93 del 2020, por el cual declara el estado de emergencia nacional sanitaria. Como verán, fue bastante rápido todo lo que fue el accionar de las autoridades nacionales, que ante un cambio de gobierno ya se vieron enfrentados a esta pandemia y tomaron esta medida. A partir de esta medida también se fueron implementando otras. En Uruguay la cuarentena es obligatoria únicamente para aquellas personas que padecen el virus o bien para aquellas personas que han retornado de países en situación de riesgo y demás, pero en lo restante lo que se ha apelado es a la libertad responsable y a efectuar una cuarentena autoimpuesta. Por lo tanto, no nos encontramos en la misma situación que otros países con una cuarentena obligatoria como la que se encuentran nuestros hermanos argentinos. A partir de esto se adoptaron otro tipo de medidas también, se creó un fondo coronavirus, se dispuso un impuesto especial para altos cargos de gobierno, donde se les descuenta en diferentes franjas, pero incluso hasta un 20% de su salario, y otro tipo de medidas relacionadas con la pandemia. La situación, según nos indica el Sistema Nacional de Emergencias al día de hoy, es la siguiente. Ahí tienen el mapa del Uruguay, ven que aquí abajo tenemos a Montevideo, la capital, que es la que concentra la mayor cantidad de casos, pero en realidad hasta el día de hoy tuvimos 670 casos de coronavirus. Al día de hoy tenemos 185 personas que están con la infección en curso, se han recuperado 468 y lamentablemente hemos tenido 17 fallecidos. Con estos datos y con nuestro país pequeño, lo que podemos decirles es que las autoridades y los expertos científicos en la materia están diciendo que el virus en Uruguay está bastante controlado y hemos llegado a la realización de más de 1.000 test por día, por lo tanto estamos bastante bien en cuanto a esto y a nuestro sistema sanitario, que no es la misma situación que otros países, tal como lo hemos visto en las excelentes exposiciones del día de hoy. ¿Qué medidas se han adoptado? Bueno, Uruguay, como dije, es un país pequeño, imagínense que tiene un mercado muy pequeño y la competencia en materia de contratación pública es fundamental en el desarrollo de la economía. La contratación pública en Uruguay
maneja más de un 15% del Producto Bruto Interno y por eso tutelar la contratación pública era prioritario. En cuanto al accionar ante la emergencia, debemos detectar varias líneas de acción. En primer lugar, tenemos que mencionar y recalcar el rol de ACSE, que es la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, se encuentra en el ámbito de Poder Ejecutivo. Esta agencia, dentro de su rol regulador y demás, ha tomado varias acciones muy importantes para la contratación en el Uruguay. En primer lugar, existen ciertas compras que son llevadas por UCA, que es la Unidad Centralizada de Adquisiciones, que necesitaban ser prioritarias y necesitaban ayuda, ¿no? Entonces, Agencia de Compras colaboró en la adquisición de respiradores de uso médico, productos tales como gel de manos, alcohol, tapabocas, canastas y víveres frescos, guantes, es decir, todos productos que eran necesarios para atender la situación sanitaria en sí, la emergencia en sí. Y aquí el rol de la Agencia de Compras fue muy importante. Si bien hubo que trabajar en forma muy célere, sí se fomentó la competencia en todo momento. En segundo lugar, se fortaleció el régimen de convenios marco. En Uruguay, la normativa establece la posibilidad de efectuar este tipo de convenios. ¿Qué implican? La realización de un procedimiento madre competitivo, donde se presentan varios competidores y quienes resulten adjudicatarios, el derecho que obtienen es el de subir sus productos a una tienda virtual. No quiero hacerle propaganda a nadie, pero para que se imaginen, es una especie de mercado libre, ¿sí? Donde quienes resultaron seleccionados tienen allí sus productos para que luego cualquier organismo del Estado pueda efectuar sus adquisiciones en forma directa, pero previa selección competitiva. Entonces, Agencia de Compras muy rápidamente efectuó un convenio marco para la adquisición de productos de limpieza, tan importantes en época de emergencia sanitaria. Y tenemos hoy un convenio con 8 adjudicatarios, con todos sus productos, desde detergente, productos de todo tipo, que cualquier organismo del Estado que los necesite, tan solo efectuando un clic, efectúa la compra y sin desmedro de la competencia. Y existen otros convenios marco que ya estaban vigentes, pero que se fortalecieron, también importantes en esta época, como ser el convenio marco de equipos informáticos, el de insumos informáticos y el de servicios de ciberseguridad. Se está fomentando el teletrabajo, también la telemedicina. Tenemos una nueva ley de telemedicina desde hace unos días y en cuanto al teletrabajo ya se ha implementado, pero se está intentando regular en un proyecto de ley que en este momento está tramitando en el Parlamento. Bien, en tercer lugar, la Agencia de Compras lleva adelante lo que es el RUPE, que es el Registro Único de Proveedores del Estado. Evidentemente, para poder contratar con el Estado hay que estar inscrito en RUPE y tener los documentos al día. Para esto, se advirtió que era necesario no detenerse. En nuestro gobierno se dice no apagar los motores de la economía. Y por esto Agencia de Compras tomó algunas medidas, como extender la vigencia de documentos, tanto los documentos nacionales como los provenientes del extranjero, extender su vigencia para que pueda seguir fluyendo la realidad económica y la economía en estos casos. Se dispuso la prórroga de vencimiento en cuanto a los documentos de aportes provisionales, los aportes a las cajas de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios, por ejemplo, y también se postergó el control del voto. El año pasado tuvimos elecciones nacionales en Uruguay y la ley exige para contratar con el Estado que se controle que esos proveedores hayan efectuado su voto. Bueno, todo esto se postergó justamente en procura de que ninguna formalidad obstaculizara el libre desarrollo de la contratación pública. En cuarto lugar, la apertura de ofertas en el Uruguay se puede hacer de dos maneras en los procedimientos de contratación del Estado. Está prevista la apertura de ofertas presencial, lo que implica que existe una reunión física
con los agentes del Estado y los representantes de los proveedores que deseen asistir, así como cualquier persona de la sociedad civil que desee participar. Pero también está prevista la apertura electrónica, donde no existe un contacto físico entre los participantes. Administración central, es decir, el Poder Ejecutivo y todas sus dependencias en el Uruguay, tienen que utilizar obligatoriamente la apertura electrónica. Pero los restantes organismos tienen la facultad de utilizar una u otra. Entonces, ¿qué sucedió? En los casos de los organismos que utilizaban la apertura presencial, se vieron ante la dificultad de cómo procedemos. ¿Por qué? Porque había que evitar el contacto físico y no podían paralizarse procedimientos muy importantes de contratación del Estado. Por lo tanto, la Agencia de Compras emitió una recomendación el 23 de marzo de 2020. Verán que todas las fechas son cercanas porque las decisiones en Uruguay se adoptaron de inmediato. Y se dispuso que en los casos de apertura presencial se recomendaba efectuar la presentación por mail de las ofertas en formato no editable, para contar con todas las garantías, y la apertura se efectúa por herramientas virtuales, como esta que estamos utilizando en este momento. Por ejemplo, a través de Zoom. Se efectúa la apertura y todos participan viendo lo que está ocurriendo físicamente en el organismo público contratante. Y con esto se garantiza realmente un poco los derechos de todos. En segundo lugar, el segundo tipo de medidas, se han celebrado contratos muy importantes. Por ejemplo, he elegido uno de ellos, pero para que vean, el Ministerio de Salud Pública con nuestro Ministerio de Desarrollo Social han efectuado un acuerdo entre sí y con la Cruz Roja para proveer de kits de limpieza a los residenciales de adultos mayores. Ustedes saben que los adultos mayores o las personas mayores son las más expuestas a este virus y que la limpieza es un factor fundamental. Bueno, han existido este tipo de contratos que han sido muy importantes y no se pueden detener. En tercer lugar, se adoptaron normas para lo que es el procedimiento y los recursos administrativos. Es importante tener en cuenta que el Colegio de Abogados del Uruguay planteó el dictado de una ley y el Parlamento en tiempo récord dictó la ley 19.879 que dispone la feria jurisdiccional extraordinaria en el Uruguay. Es decir, que esto consagra un régimen de garantías. ¿Por qué? Porque no solamente establece medidas y suspensión de plazos a nivel jurisdiccional, sino que también establece la suspensión de plazos, el impacto de la suspensión de plazos en materia administrativa. Para que la contratación pública no quede paralizada, se previeron mecanismos para darle la garantía a los particulares de conocimiento y de acceso al expediente por medios remotos, pero que a su vez eso siga funcionando normalmente. Garantía para el particular y funcionamiento para la administración pública. Y esto ha sido el sistema de Uruguay. Por eso quiero elaborar unas reflexiones en este corto tiempo que tenemos para estar juntos, unas reflexiones finales sobre esta pandemia que nos afecta. En primer lugar, yo creo que tenemos que destacar la importancia del derecho administrativo como garante de los derechos. La semana pasada escuchaba una conferencia del profesor español Rodríguez Arana, quien nos recordaba su concepto del derecho administrativo como ese derecho del poder para la libertad. Y el profesor Rodríguez Arana decía, hoy en día estamos ante un derecho administrativo del poder para la libertad solidaria, porque vaya si será importante el factor solidaridad en esta época de COVID-19, en esta época de pandemia. El derecho administrativo tiene que ser el garante de los derechos de todas las personas. La semana pasada que me enfrenté ante un caso de contratación pública y un funcionario me manifestó, no podemos hacer tal cosa. Y yo le dije, la contratación pública no está en cuarentena y no puede estar en cuarentena porque las necesidades de los sujetos no están en cuarentena. Por lo tanto, ahí es donde el derecho administrativo se erige como el garante de todos los derechos. Es importante tener presente ahora, en esta situación de excepcionalidad y más que nunca, la necesidad de respetar los principios y los procedimientos de la contratación. La regla tiene que seguir siendo el procedimiento competitivo y por supuesto que puede ser necesario realizar algunas contrataciones directas,
pero ellas tienen que ser realizadas con todas las garantías y procurando que sea la última ratio, que sea el último eslabón, y siempre con plena vigencia de los principios de concurrencia, la libre competencia, la igualdad de los oferentes y todos los que conocemos que conforman la base de nuestro sistema de contratación pública. De la mano con eso, creo que es muy importante el control y el apego a la ética pública. Hoy los compañeros que me antecedieron hablaron del rol de las contralorías. En mi país se llama Tribunal de Cuentas, y vaya que lo conozco bien porque fui funcionaria durante 15 años del Tribunal de Cuentas, institución que realiza el control y que sigue trabajando hoy en día en régimen de guardia para poder efectuar el análisis y el contralor de las contrataciones del Estado. Y sí será importante el control. Donde no existen controles, quedan espacios abiertos que permiten que quienes realicen o quienes deseen realizar maniobras fraudulentas o que deseen prevalecer el interés privado sobre el interés público tengan abierta esa vía. Entonces, mucho más en situación de excepcionalidad, el control debe ser un postulado básico. Para las autoridades, legitima su actuación cuando actúan bien, pero también permite detectar desvíos y, en definitiva, permite evitar la corrupción. Y en cuarto lugar, ahí les puse un dibujo, por supuesto que está en inglés, dice impossible, ¿no? Imposible. Bueno, yo creo que justamente en época de pandemia tenemos que tratar de ver la oportunidad de lograr cambios positivos, que lo imposible deje de ser tal. Miren, en mi país, y si bien estamos bastante avanzados, como verán, con muchas cosas, incluso con lo tecnológico, siempre existe la resistencia al cambio, porque la tenemos todos los seres humanos. Y les puedo asegurar que de gente que venía escuchando hacía mucho tiempo diciendo, esta cosa no se puede hacer, por ejemplo, la instrumentación de determinados medios electrónicos, en 10 días lo tuvieron que instrumentar, y sí se pudo. Entonces, aprovechemos esta situación tremenda que nos toca vivir para hacer lo imposible posible y lograr cambios positivos, aprovechando que la resistencia al cambio, esa vara de la resistencia al cambio, tiene necesariamente que bajar ante una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Entonces, en definitiva, estos somos nosotros ante la pandemia, sin certezas, sin ningún tipo de cuestión que sepamos cómo vamos a estar ni la semana que viene, ni dentro de un mes, ni mucho menos dentro de un año. Entonces, estos somos nosotros, parados frente a un signo de interrogación, ¿sí? Lo veo a Rodolfo Cancino en este dibujo, es inspirado en él. La realidad es que esto es lo que nos toca vivir. Y con esto es que tenemos que hacer lo mejor posible. Y por eso, para cerrar, quiero transmitirles el concepto que hoy refirió Rodolfo, que siempre me pregunta, ¿qué es la garra charrúa para los uruguayos, no? Un concepto que al Uruguay lo hace conocido en el mundo, porque ustedes saben que nos gusta muchísimo el fútbol, y entonces todo lo que sea término futbolístico nos encanta. La garra charrúa no es otra cosa que sacar lo mejor ante la adversidad más grande. Hoy estamos en una situación de adversidad, y vaya si es grande. Pero tenemos que dar lo mejor de nosotros, sea desde el rol que sea, como administración pública, como Estado, como integrantes de la sociedad, dentro de los integrantes de la sociedad como proveedores del Estado. Desde donde estemos, tenemos que dar lo mejor e ir con esa garra charrúa para adelante. Tratando todos los días de dar el ejemplo con nuestro comportamiento ético y con nuestros valores, porque, como dijo Albert Einstein, y con esto termino, dar el ejemplo no es la mejor manera de influir en los demás. Es la única manera. Muchísimas gracias, un placer haber estado con ustedes. Espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias, querida doctora Jimena Pinto Nerón, desde Uruguay. Una gran ponencia que nos muestra cómo en Uruguay, en su país, pues han hecho frente a esta situación de emergencia y cómo las herramientas informáticas en este momento pues son las mejores para poder sobrepasar ante esta adversidad, ¿no?